Bueno, perfecto. Fíjense ustedes que nosotros en la clase anterior, cuando hablamos de los orígenes del cuento, que hablamos de su condición inmemorial, de hecho, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, las tumbas egipcias que tienen jeroglíficos, ustedes ven que en ese jeroglífico se echa un cuento. Y en ese sentido, pues, podríamos decir que prácticamente el cuento escrito comienza en el periodo egipcio. Porque, digamos, en la tumba aparecen los hechos, la vida del personaje, y eso es un cuento, efectivamente. Es un cuento de la memoria personal del rey o del príncipe. Y eso es verdad, en ese sentido, eso es cierto. Pero, ¿qué ocurre con el hecho de cómo el cuento se convierte en un formato? Que eso es lo que, en este caso, es lo que vamos a estudiar. Porque, digamos, ¿qué es un formato? ¿No? Yo le llamo así formato. Bueno, un formato es un género. El formato es un género. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Cuando, por ejemplo, se habla de transgénero, se habla de una combinación. De hecho, yo me he conseguido con colegas que ellos dicen: yo no creo en los géneros. Bueno, eso es válido, pero creen erróneamente que los géneros o el formato es conservadurismo automáticamente, y eso no es así. Les voy a dar dos ejemplos en el caso de las artes plásticas en donde se usan los conceptos de una manera muy arbitraria. Yo siempre digo que el gran problema de nuestro momento histórico es la destrucción de la capacidad cognoscitiva. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en términos humanos. ¿Por qué? Porque han destruido los conceptos y las ideas. Entonces hay mucha confusión, eso genera mucha confusión. Y por eso, digamos, ustedes ven que la cultura ha sido sustituida por el entretenimiento o por el espectáculo. Bueno, el entretenimiento y el espectáculo también son cultura, pero no dan sustentación cognoscitiva, que es donde está el truco de los grupos de poder. A los grupos de poder no les interesa que las personas desarrollen su criterio. ¿Por qué? Porque van a tener capacidad de elección. Entonces, no se van a tomar una Coca-Cola o una Pepsi-Cola por ser Coca-Cola o Pepsi-Cola. Se la van a tomar porque eligen tomársela. O no la van a tomar porque no eligen, dicen: no, yo no voy a beber eso. Esa capacidad de elegir es lo que los grupos de poder en los últimos 40 años se han esmerado en destruir, destruyendo el criterio y destruyendo la capacidad cognoscitiva. Eso también está muy vinculado a la destrucción de las humanidades. Todo eso es ¿cómo decirlo? Un plan para poder manejar el mercado con más facilidad y evitar tener que hacer esfuerzos en términos conceptuales e idiosincráticos. Fíjense que ni siquiera hablo de ideología. No llego ahí porque, prácticamente la precariedad de la situación. Hablar de ideología es prácticamente una cosa sobre exquisita, porque es un problema muy primario de manejar mal los conceptos y de manejar mal las ideas. Les doy un ejemplo. Miguel Arroyo, el gran museógrafo venezolano que prácticamente fundó el Museo de Bellas Artes, le dio la estructura museográfica,
a la Galería de Arte Nacional, fue la base para los otros museos, hizo un gran aporte. Miguel Arroyo, sin embargo, en la década de los 50, afirmaba que, por ejemplo, las tendencias de las vanguardias que estaban haciéndose en Venezuela, él las designaba como arte creativo. Y las otras tendencias como arte simplemente, ¿no? Y él lo hacía porque al público le costaba entender las propuestas abstractas y las propuestas de las vanguardias. Pero cuando él utiliza ese concepto de creatividad para las vanguardias, es un error tremendo. Y parece que no había nadie allí, porque un poco también la novedad de las vanguardias le aseguraba el que fuesen creativos. Le aseguraban que fuese creativo, ¿no? Pero en realidad, perdón, la creatividad es inherente al arte, tanto al tradicional como a la vanguardia. Es un disparate lo que dijo Miguel Arroyo en esa exposición. Un disparate. Igual ocurre con el señor que yo les he traído aquí el libro de Historia de la Crítica de Artes Plásticas en Venezuela, se llama Simón Noriega, que dice y hablaba que el público venezolano no estaba preparado para las nuevas tendencias que surgían en el mundo artístico en Europa. Cuando en realidad, como yo se los he dicho y lo vuelvo a repetir aquí, nadie estaba preparado, no solo el público venezolano, ni el público francés, ni el público alemán, ni el público estadounidense. Es decir, cuando surgen las vanguardias, hay que decirlo, las vanguardias surgen en un barrial, chico, en un barrial, en donde habían putas, maricones, mariqueros, como también le dice, prostitutas, gente de mal vivir. Ese era el mundo donde surgen las vanguardias. No tenía nada que ver con un teatro, o no tenía nada que ver con una publicidad o con una difusión, como el señor Noriega inmanentemente parece mostrar. ¿Qué es lo que ocurre allí? Ahí hay un problema de conceptos, que el señor Miguel Arroyo, con toda su importancia y con todo su valor, nunca parece que pensó en el concepto de creatividad. Y los artistas venezolanos que estaban haciendo las vanguardias tampoco. De hecho, cuando se empieza a evaluar a las vanguardias desde una perspectiva ya más asentada, pues es prácticamente a partir de los años 80. Y eso es un fenómeno mundial. Pero ¿qué ocurre? A mí la experiencia, y mi experiencia personal, le hablo de mi experiencia personal, yo empecé a pensar, bueno, pero ¿cómo va a ser más creativo Apollinaire que Dante? Eso no me cuadraba, ¿no? O ¿cómo va a ser más creativo José Balsa que Rómulo Gallegos? Eso no me cuadraba. Entonces, yo mismo, en mi esfuerzo, empecé a darme cuenta de que había problemas con los conceptos. Después, en el caso venezolano, el señor, un psicólogo social excelente, que le hacía muchas entrevistas en radio y televisión, de apellido Debris, no recuerdo ahorita su nombre, él, después de una investigación de 3 años, él dice que el venezolano es muy inteligente, pero tiene problemas con los conceptos y las ideas. Y yo, por supuesto, me contenté porque encontré una referencia de un profesional de la psicología que me estaba comprobando algo que yo sabía desde la década de los 80, que los venezolanos a los conceptos y a las ideas no les prestamos atención. De hecho, para nosotros los venezolanos, que somos, yo lo digo, es una frase mía, somos ferozmente utilitarios. Solo nos interesa lo que tenga utilidad directa. Lo que tenga utilidad indirecta no vale la pena. De hecho, por eso también las humanidades en Venezuela han decaído también. Porque, digamos, a nosotros los venezolanos nos parece que la abstracción, todo lo que tiene que ver con conceptos, ideas,
es pura paja. Eso es paja. ¿Cuántas veces no le han dicho a uno, eso es paja? Eso que tú estás diciendo, ¿con qué se come eso? Y no entienden que las ideas y los conceptos son los que sustentan las propuestas. Una propuesta, sea la que sea, si no está sustentada en ideas y conceptos, no tiene estructura, no tiene piso. Y por eso es tan importante que seamos conscientes del valor de las ideas y de los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos hablan de transgénero, prácticamente nos dicen, bueno, yo no quiero hacer una obra conservadora ni ser tradicional, yo quiero hacer algo nuevo. Yo quiero hacer algo nuevo y punto. Yo quiero hacer algo que no tenga registro ni nada por el estilo. Pero resulta que el transgénero, para el formato y para la visión de género, es lo que llamamos un texto. O es lo que llamamos también en teoría género limítrofe. Ese es el concepto técnico para transgénero. Ambos son sinónimos, ojo. Pero transgénero se oye como más atractivo desde el punto de vista editorial. Y entonces por eso lo usan. De hecho, la Fundación para la Cultura Urbana tiene un concurso de transgénero. Recientemente, hace un par de semanas, el profesor Julián Márquez me mostró un libro que le regaló un ex alumno, que era un libro también de transgénero, en donde se combinaba poesía y reflexión, ¿no? Entonces, claro, es interesante, pero les doy otro dato. Por ejemplo, en la traducción que hace Fray Luis de León del Cantar de los Cantares, él pone la traducción y hace un comentario. Entonces es poesía y prosa al mismo tiempo. Entonces es un transgénero del siglo XVI. Por ejemplo, el libro del amor prendido de René de Anjou es un libro en donde se combina poesía y prosa. Ese libro es un libro de transgénero también. O sea, que si nos ponemos a ver, el género transgénero, para decirlo redundantemente, existe desde hace cientos de años. No es tan nuevo como pensamos. De hecho, en mis investigaciones de artes plásticas, yo llegó un momento en la década de los 90 que llegué a la siguiente conclusión. Dime. ¿El título del último libro que dijiste? El libro del corazón de amor prendido. ¿Quién es el autor? René d'Anjou. Se escribe así. ¿Ok? Sí, tranquilo. Esto es importante porque, bueno, le permite a uno llegar a esta conclusión a la que yo llegué. Ni lo nuevo es tan nuevo, ni lo viejo es tan viejo. Y esa conclusión a la que yo llego es precisamente porque yo como músico, pues yo hice vanguardia. Y con la poesía comencé haciendo también poemas experimentales. Y en buena medida yo pensaba que las vanguardias eran el non plus ultra de la novedad. O sea, que eran lo máximo en creatividad. Yo también lo creía. Pero después, cuando empecé a investigar y a profundizar, me di cuenta de que no era así. Las vanguardias también tienen sus lugares comunes. De hecho, en este momento les puedo decir
que las instalaciones, todo lo que es este arte conceptual actual, está plagado de lugares comunes. Plagado de lugares comunes. De hecho, puedo decirles que algunas veces pienso que en cualquier momento es mucho más creativo, es mucho más creativo hacer una décima o un soneto que escribir un poema de verso libre. Con eso se lo digo todo. De repente aparece una vanguardia en donde lo importante es la versificación y la rima, porque estamos plagados de lugares comunes, a pesar de que no se usa ni la rima ni la métrica. Y estamos plagados de lugares comunes. Es impresionante la cantidad de lugares comunes que se manejan. Sobre todo en el tono, en el caso de la poesía. Sobre todo En el tono. Es un tono uniforme sí. que está dominando todo lo que es el quehacer poético en este momento. Y les puedo decir que eso tiene ya más o menos como más de 15 años aproximadamente. Es una sensación, a mí me da una sensación de aburrimiento como ustedes no se lo imaginan. El limítrofe, la vanguardia es el vanguardismo. El vanguardismo. Lo que quiero decirte es que las vanguardias se erigen como el non plus ultra de la creatividad. O sea, es como si las vanguardias hubiesen creado la creatividad. Eso es absolutamente falso. O sea, esa parte, Ricardo, creo yo que es... un corte astral. Sí, un corte sanatorio le llaman a eso. Pero tú sabes que lo hacen, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Los budistas. Los budistas lo hacen. Claro, yo no lo puedo hacer porque no tengo tanto cabello, pero Mira, sí, Ricardo, y tengo la cabeza muy grande, no se me ve bien, pues. Mira, un poquito tocando el tema, eso es importantísimo. Primero, hay una parte ahí que dices, creo que dijiste, me aburre la cantidad el tono poético que está ahorita. Sí, la cantidad impuesto, de lugares comunes. Demasiado. Ok, y fíjate, en la medida que se es un lector, tú entrarías así te veo yo, así muchos de nuestros compañeros te ven, junto con William Osuna, Andrés, Mejía, el negro William Marte, que lo acaba de mencionar. Cuando ustedes son hombres tan ávidos lectores, tan asiduos en la lectura, es muy normal, digo yo, mi percepción, que esto les ocurra, porque es que han visto tal calidad de grandes escritores, de mediocres escritores, de malos escritores, que hoy en día, con ese número de lecturas que han obtenido ustedes, por X circunstancias, aman la lectura, por el trabajo, por X, etc. Cuando les llega un libro, de inmediato ustedes, con la experiencia y los conocimientos que tienen, analizan en la entrada. Así es. Como lo acaba de decir. Ya por lo menos las 3, 4, 5 primeras páginas, uno dice, no, vale, me está cayendo a la vía. Eso por una parte es lo que quería decir. Lo otro que quería decir, cuando hablas de la vanguardia, digo yo, en lo poco que leo yo y lo poco que hemos aprendido, ni la vanguardia, ni el surrealismo, ni el impresionismo, ninguno de esos movimientos para mí se puede elegir como lo máximo. No, todo, muy bien lo dijiste comenzando la exposición. Todo esto en el mundo literario, todo tiene un origen. Y a partir de allí, esa es esa especie de llama creadora, llámese Grecia, llámese Roma, llámese la parte latina, allá donde esta especie, nuestra civilización se desarrolla y viene esa parte literaria.
allí hay una historia, allí hay una fuente, ahí hay una llama. Ah, que posteriormente vinieron unos grandes escritores que inclusive se atrevieron a corregir a Sócrates, a Así Platón, a Aristóteles, y eso es admirable. Claro. Pero no digamos que soy lo más, yo por lo menos soy un amante de la parte de la poesía surrealista. Me encanta, me pone a pensar, me lleva allá, y es, los amo, y entonces, y el simbolismo de Mallarmé, de Baudelaire, todo eso, y los admiro, como en estos días lo dije, esos son Baudelaire para mí es el numen de la poesía, pero es un decir mío, pero Claro. no lo es, pues. No, pero está bien. ¿Entiendes lo que te Sí, quería decir? cómo no. De hecho, fíjate tú que tocas un tema importante, porque hablaste de Mallarmé y de Baudelaire. Fíjate que Baudelaire va en contra del romanticismo y recupera las formas clásicas. ¿Ves? Por ejemplo, en pleno mediados del siglo XIX. Mallarmé hace como una exploración y él, digamos, se aleja más bien de las formas tradicionales, pero en el verso se mantiene fiel a la métrica. Él lo que hace es que difumina las imágenes y además de eso empieza a trabajar con lo que le llaman el espacio textual. Es decir, no solo trabaja ya con las estrofas, sino que trabaja con toda la página. Es un aporte bien interesante. Gran creador. Pero fíjate, Mallarmé era un gran métrico, es decir, era un gran versificador. Entonces fíjense ustedes cómo el manejo de una condición tradicional le permitió ser más creativo. Es decir, la creatividad utiliza los recursos con que cuenta. De hecho, una de las cosas que dice Fridtjof Schoen es que las normas solo limitan al que no tiene creatividad. Pero el que tiene creatividad, las normas no lo limitan. Son más bien un punto de apoyo, son una referencia. Es una visión del arte muy diferente. No, yo rompo con los esquemas. Bueno, tú rompes con los esquemas, pero hay 100.000 rompiendo con los esquemas como tú. Por lo menos 100.000. Entonces, ¿de qué esquema me estás hablando? El rompimiento del esquema es un esquema. El rompimiento de la retórica es una retórica. Y eso es una de las cosas asombrosas del arte, que él absorbe todas las variables. Por eso es tan importante también lo que dijiste. O sea, no se puede tomar una tendencia como una verdad absoluta. La tendencia siempre está relacionada con las condiciones en que surgió. Ricardo, y perdona, y hay un elemento, estamos hablando aquí, estamos en el contexto de la literatura, de este género literario, estamos hablando del cuento, entramos ahorita en el mundo de la poesía, pero hay un elemento también que muchas veces, tú sí lo has mencionado, pero está allí y lo apartamos y no nos salimos de nuestro tema de interés, que es esto, pues. Pero la sociedad en ese momento, cuando se desarrolló esa nueva idea, la gran mayoría de la sociedad literaria, no aborrecen esto. Ah, no, ahí viene Ricardo Chitti con este invento. Así es. Oye, vale, qué feo es la sociedad, ¿no? Sí, bueno, porque No, la crítica. Eso, la crítica social. es como ¿Qué tu lado de es lo que te confort. digo? Ajá, exacto. ¿Qué es lo que te quería decir? En el momento cuando estábamos hablando de los poetas franceses, Baudelaire, y sale ese niño llamado Arthur Rimbaud, y lo vieron, eso es un genio, Sí. y lo vieron, este carajito es un loco, Ajá. carajito es un loco. Sí. Pero es que hay una... Resulta ser que lo que acá es Marcó una pauta. Hay algo que quedó para toda la humanidad cuando aquel famoso dijo, y a pesar de todo se muere. Sí. Usted debe decir que eso no es así, y a pesar de todo se muere. Claro, claro.
Porque ¿Cómo se llama? siempre, Galileo, siempre está la opción de la variable. Muy bien, claro. O sea, ¿cuál es el problema que le ocurre a muchos académicos? Que no manejan las variables de la realidad. Entonces, nosotros, como académicos, tenemos que adaptarnos a la realidad, no al revés, porque si tú adaptas la realidad al esquema, se pierden las variables. En Se este caso pierde. serían cuáles, Ricardo, ¿Cuál es? las variables, como cuáles. Bueno, hablo de variables en sentido general, pues, Ajá. no específico. Pero si tuvieras que especificarlo. Por ejemplo, si un investigador dice que los incas nunca llegaron a Venezuela, pero resulta que en una excavación consiguen unas osamentas incas, él tiene que cambiar ese esquema. Claro. Porque el esquema académico es, los incas nunca llegaron a Venezuela. Pero si tú consigues una osamenta inca, esa variable te obliga a replantearte el esquema, que es lo que no hace el académico. El académico en ese sentido es un poco rígido, ¿no? Y como yo siempre digo, no, yo sí soy académico, yo lo soy. Yo lo que no soy es academicista. Entonces, cuando me encuentro una variable, eso me obliga a mí a replantearme los asuntos. Porque no puedo, digamos, tener una idea fija. Yo tenía una idea acerca, por ejemplo, de la literatura venezolana del siglo XIX. Desde hace casi 5 años para acá tengo otra idea. Tuve que modificarla. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a negar los datos? ¿O iba a hacerme el loco, no? Porque es un poco lo que ocurre con el cuento. Por eso les hablaba de formato. El formato es un género. Incluso dentro del cuento hay variables, porque se habla de relato, como lo dijimos la semana pasada. Hay autores que dicen el relato, no dicen el cuento, el relato. Entonces tú lees y te das cuenta, claro, lo que ocurre es que el cuento o el relato está relatado. El relatar es un recurso. No es lo mismo relatar que contar, porque relatar es hacer la relación de todo el movimiento, de todo el proceso, mientras que el cuento puedes hacer una síntesis. Imagínense si yo hago un relato desde esta mañana hasta este momento, tengo que recordar qué fue lo que hice. Pero si yo hago un cuento de lo que me ha pasado desde esta mañana hasta aquí, puedo sencillamente hablar de cómo me movilicé y qué fue lo que pensé, y ahí está listo. No estoy haciendo un relato, no estoy relatando, estoy contando. En cambio, el relato, a diferencia del cuento, es un relatar lo que ocurrió, ya bien sea ficticio o ya bien sea un hecho real, ¿no? Eso es importante, ¿no? Esas variables. Ahora, ¿qué ocurre con el relato? Que entra dentro del formato del cuento, al igual que la fábula. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué nosotros hablamos de formato? Porque precisamente el cuento en su origen, que es inmemorial, y todo el desarrollo que tiene por siglos, sin formato, porque muchas veces era oral, o muchas veces usaba el formato de la fábula. Entonces, esto es importante porque realmente el formato del cuento es reciente, pero el origen del cuento es inmemorial. Fíjense ustedes la combinación. El origen es inmemorial, pero el formato es reciente. Con la poesía no ocurre igual. La poesía es inmemorial y el formato es desde un principio, quedó claro. Si vamos al ejemplo, bueno, ahí están los poemas órficos de Hesiodo, que eso es un formato de poesía. ¿Ok? Igual que Safo.
que también utiliza un formato de la poesía. Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, que por cierto tiene un verso muy bello que dice: como las fuertes corrientes de aire en la montaña, mi amor. Oye, soy muy malo para eso, disculpa. Que lo buscamos. No, es que no creo que lo consiga. Vamos a ver si por las palabras. Pero... Ajá, como como la fuerte brisa de la montaña, tu amor me estremece. Como las fuertes brisas de la más a una montaña, comparación. tu amor me estremece. Ese es el verso. Es una belleza, ¿no? Ahora, Pero que se pare allá arriba en el águila. Para que vea exacto. esa brisa. Ahorita en la montaña hay una brisa fortísima, Sí. porque estamos en movimientos poco usuales. Y De la entonces se desata una montaña, brisa tu pero amor. fortísima. De hecho, tuve 3 días sin electricidad ¿Sí? porque tumbó 2 guayas de alta tensión. No más que para ti no es problema, tú componerte de tiempo Bueno, y sí, trabajar. pero Sí, sí, no, no, es un no. problema porque no pude hacer muchas cosas y bueno, no importa. De todas maneras, De uno la siempre, cotidiana. uno siempre supera las limitaciones. Lo cierto es que este formato va a aparecer, como yo les decía la semana pasada, mucho tiempo después de haberse originado el cuento. Pero mucho tiempo después. No hay una fecha determinada, pero no sé, por la intuición y por lo que he manejado, es probable que, sin embargo, en el caso de los sumerios, ellos sí hayan tenido un formato en las tablillas. Es probable. Lo que pasa es que no he podido comprobarlo. Eso hay que comprobarlo. Pero mi intuición me dice, por lo que yo manejo de los sumerios, que es probable que, a diferencia de los egipcios que usaban el jeroglífico en frescos, ellos usaban tablillas. Y la tablilla te obliga a un formato, porque es como una página. Eso es interesante, aunque por supuesto la escritura de ellos era cuneiforme, es decir, era por signos, no por jeroglíficos. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Pero es probable que a través de ellos ya el formato estaba establecido. Es probable. Y eso se comprueba por el hecho de que las 1001 noches son de origen persa. Y los persas son, dentro de la línea de civilización, están con los sumerios y con los asirios y los babilónicos. Los persas prácticamente son una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una conclusión de esta tradición sumeria, babilónica, asiria. Y entonces, no creo que sea casualidad que justamente las 1001 noches hayan sido de origen persa. Porque, ¿qué ocurre? Cuando los árabes traducen del persa al árabe, le dan el formato al cuento. Pero eso quiere decir que ya el cuento tenía su formato. Y que estaba en parsi, que es el lenguaje persa, ¿no? Esto es interesante porque muchas veces, incluso lo que se dice, lo que he estado averiguando, incluso me metí por internet también a trabajar. Cuando se estudia una obra que tiene como similitud con otras que han aparecido y se busca la creatividad en el escritor, hay que estudiar la forma y el contenido. Sí, es mucho mejor de esa manera comprender el verdadero aporte del autor o el verdadero aporte de la obra. Forma y contenido además están juntos, ¿sabes? Forma y contenido están juntos.
Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando está la idea de algún tipo de... Sí, por ejemplo, cuando está la idea de algún tipo de manejo o de hábito con el lenguaje poético, bueno, tú te das cuenta. O sea, llegó un momento en que cuando tú decías tus labios de rubí, eso era un lugar común. Pero ahorita hay tantos lugares comunes que no los puedes fijar. Son tantos los lugares comunes. Es impresionante. Estabas en el tema de las mil y una noche. Estabas allí. Exacto. Retoma ese. ¿Cómo retoma no? el curso. Sí, no, fíjate, es importante porque, claro, ¿qué es lo que ocurre? Según se puede hablar de que esta manifestación en árabe, los filólogos la ubican en el siglo IX. Pero lo más probable es que sea de mucho antes. Es lo más probable porque apenas esta es una traducción al árabe. ¿En el siglo qué? 9. Entonces quiere decir que esa tradición persa ya estaba establecida de manera oral muchos siglos antes. De hecho, se habla de un libro en parsi que hablaba de los 1000 cuentos. Y entonces, claro, es interesante porque volvemos otra vez a la misma condición de Homero. No recuerdo ahorita el nombre del autor árabe que hace la versión árabe, no la conozco. No recuerdo ahorita el nombre. Pero en el caso de Homero es más fácil. Es más o menos el mismo proceder. O sea, este autor árabe puso por escrito un trabajo que, aunque estuviese escrito en parsi, había sido difundido primero de manera oral durante muchos siglos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de Homero fueron hechos históricos, pero en el caso de las mil y una noches son escenas como de los hábitos culturales de esa región de Asia Menor. O sea, no es un hecho histórico, sino son expresiones de la forma en que ellos vivían. Y esto es muy importante porque son dos cosas distintas. Claro. Y dice, Ricardo, aquí un poquito dice, Las mil y una noches es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio que utiliza, lo está diciendo, que utiliza la forma del relato enmarcado. Muy bien. Y otra cosa, cuando hablamos de la fecha, dice así también, la compilación árabe, Al-Raida, entre paréntesis, 1000 noches, originada alrededor del año 850. Fue recopilada a lo largo de muchos siglos por varios escritores, traductores y académicos a lo largo de Asia Occidental, Asia Oriental y el sur de Asia. Muy bien. Coño, pero del 850. Sí, que es el siglo IX. Antes de Cristo. No, después. Después. Muy bien esa aclaratoria. Después, sí. Pero yo insisto en que es mucho más viejo. Ajá, dime. No, quería comentar que aunque no se trata de Claro, viejo porque es una tradición oral. a ver, porque leyendo Las mil y una noche hay datos muy precisos. Por ejemplo, la mención a Harun al-Rashid, que era un califa. Un califa, Harun al-Rashid, gobernante de Irak, ¿no? De la ciudad de la capital de Irak,
Bagdad. De Bagdad, exacto. Y hay y por ejemplo, claro, algunos autores dicen que se han incorporado, por ejemplo, novelas cortas de los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en la época de las cruzadas. Claro, porque es un compilatorio. Sí. Muy bien, esa observación es muy buena porque evidentemente, fíjate, estos hechos pueden ser de origen histórico, pero no tienen la dimensión que tuvo la guerra de Troya. Y tampoco tienen la dimensión de lo que son los viajes de Ulises, de Uliseo. Pero evidentemente, como es una compilación, incluyeron elementos ya propios de los árabes. Pero ¿qué pasa? El territorio iraquí fue asirio antes de ser árabe. Igual que Irán, antes de ser musulmanes, porque ellos sí conservan su tradición persa, antes de ser conquistado por los musulmanes, pues bueno, eran persas. Y los persas eran herederos de la tradición sumeria. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay como fases de la compilación. Pero hay una compilación que es en parsi, que es en persa, que es el verdadero origen, y eso no tiene ningún tipo de referencia. Y yo estoy buscando esas referencias desde hace aproximadamente unos 32 años y todavía no la consigo. Bueno, ¿qué es esto? Ahí hay un manejo de la información extraño. Eso no es casualidad. No es casualidad. De hecho, hay que entonces ponerse a investigar sobre la literatura parsi. Eso es lo que habría que hacer y tratar de, por esa vía, tratar de encontrar algunos datos que te ayuden a comprender, ¿no? cómo fue el proceso. Pero lo que sí es importante es que allí sí se define el formato. Eso sí es valioso, porque ahí el formato del cuento está definido. Todo lo que viene después de Las Mil y Una Noches tiene que ver con ese formato. Y digamos, ¿por qué no lo dicen? No sé. Habrá razones culturales para no decirlo. Pero, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo del cuento europeo medieval viene de Las Mil y Una Noches. Ajá. Y si Las Mil y Una Noches es un relato de actividades cotidianas, cuando Jesús hablaba de los relatos de actividades cotidianas que les daba a las personas cuando se reunían a su alrededor, también ahí tenemos el formato del cuento. Sí, en términos orales, muy bien. De hecho, la tradición hebrea, como lo dijimos la semana pasada en el Talmud, es muy recurrente a utilizar el cuento como para darte ejemplos. O ¿Qué? sea, la utilización del cuento para poder Ejemplificar un hecho o una transformación del ser, pues. Exactamente. Sin hablar de entonces las otras tradiciones, por ejemplo, como la celta y la africana, que pueden ubicarse también en tiempos inmemoriales. En el caso de los africanos, eso se reivindicó, pero en el caso de los celtas, bueno, prácticamente eliminaron a los druidas. Oye, fíjate los aborígenes venezolanos que hablan de la naturaleza en cuentos. Claro, recuerdo que de hecho, unos traducidos de la gran ventaja que tenemos aquí en Venezuela es que con esas etnias podemos hacernos una idea en concreto de cómo era la antigüedad, cómo era la sociedad tradicional antigua. Alrededor de 200 idiomas. Exacto. Indígenas. Y creo que son aproximadamente 40 etnias. No estoy muy seguro. Pero lo cierto es que ellos y el conservan. formato ahí que usaron los autóctonos. Bueno, es el formato del mito, por ejemplo, la creación de la vida, la creación de la propia etnia, la creación del ser humano,
la creación de los animales, después tenemos los vínculos con los animales. Los animales tienen sus historias, Ujú. ¿ves? El jaguar, el rabipelado, el ¿cómo se llama? báquiro, El el chihuire, el que es flojito, que se monta en los árboles. Una pereza. la pereza, el mono, todos esos animales, el puercoespín, tienen una historia dentro de la etnia, que eso incluso, yo recuerdo que en las ediciones de Caré se recopilaron muchos de esos cuentos Sí, yo y lo se vi. los editaron a los niños, una cosa bien bonita, trabajo Sí, porque excelente. lo hacía conocer. Y ahorita en los tiempos más recientes se me ocurre a Aquiles Nazoa con el caballo que era más bonito. Por ejemplo, muy bien, Hermoso. exactamente. No, pero eso que dice esa parte de lo autóctono nuestro y su cosmovisión Exactamente, esa es la frase. referida a Al eso, cuento. al relato, al formato. Ahí sí hay una riqueza, ¿no? Ahí sí hay una riqueza que nosotros, y creo yo que todavía no nos imaginamos qué visión, ¿no? La de esa persona, ¿no? Esa forma de ver el mundo, ¿no? Es que yo no sé, yo creo que Exacto. de toda la humanidad, para hacerle comprender o para darle ganas de pensar a los chamanes, a las personas, o no sé, los filósofos en otras épocas, el cuento era algo, el ser humano se siente atraído por el cuento. O sea, es como que si fuera, vamos a ir a escuchar los cuentos de fulano. Y de hecho la sociedad caraqueña colonial, las reuniones no solamente eran para escuchar conciertos musicales del que podía tener un piano o otros instrumentos, sino también los relatos de los marinos, de su cosmovisión del momento. Exacto. Y era alrededor del cuento donde todas esas personas se agrupaban. De hecho, el cuento familiar, El cuento todo el mundo lo del espera chiste. en las reuniones. Claro. ¿Ah? Del Sí. cuento y el chiste. El que tiene el que tiene buen formato, vamos a decirlo así, Exacto, para exacto. echar cuentos, fulanito no ha llegado para que eche el último cuento. Exactamente. Claro, muy bien. Pero entonces Porque fíjate tú que eso tiene que ver también con la memoria familiar Ajá. y está vinculado también a la crónica. Ujú. Lo que pasa es que como es corto, porque ese es el verdadero secreto del cuento, que es corto. Incluso un cuento largo, en comparación con una novela, es corto. Bueno, fíjate que Ahora, también es cierto que la extensión no determina tanto como uno cree. ¿Por qué? Porque en realidad lo que determina, y sobre todo en la época nuestra moderna, es la dimensión de lo que tú estás planteando, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué pasa? En ese sentido, el cuento es llano. Pero una novela corta, normalmente, es más compleja. O sea, esa es la diferencia. Esa complejidad es la que determina, oye, esto no es un cuento largo. Esto es una novela corta. Mientras que un cuento largo, por mucho desarrollo que tenga, siempre es llano. Siempre va al sujeto de la narración. Mientras que la novela corta no, la novela corta puede incluso trabajar con los planos temporales, con la estructura, es decir, tiene muchas posibilidades, ¿no? Mira, hay un cuento corto, yo se lo conté a Jesús, antes que te llegara, de Aquiles Nazoa, cuento de Navidad. Ah, sí. Dice, me encontré a un niño todo desaliñado y le pregunté, ¿qué quieres tú que te ponga el niño Jesús en tus zapatos? Y no contestó la abuela. Él quisiera que le pusiera media suela. Está bien. Está hermoso, Sí, y sí, con una no, no, profundidad siempre. Claro. Siempre aquí Claro. la imagen que coloca ahí. Ricardo, una pregunta antes que siga, siempre he tenido esa pregunta por hacerla y a Julián Márquez también, ¿no? Cuando leemos o cuando tú lees
agarras una obra, un cuento, o agarraste una novela. ¿Qué es lo primero? ¿A dónde vas tú? ¿A ubicarte en la trama del narrador, de lo que nos dice el narrador? ¿O a ubicar la persona en que está escrito? ¿Qué haces? Muy bien, es una buena pregunta. En principio, yo lo que primero veo es cómo está escrito. Eso es lo primero. La escritura. La escritura es lo que o me atrapa o me rechaza. Ok. O no me llama la atención o no me Ok, atrae. ok, Por ok. ejemplo, me ocurre mucho con los novelistas españoles. Empiezo y no me atrapan en lo absoluto. Pero por su tipo de, ¿cómo se llama? De cambios en el idioma, ¿no es? No me gusta su escritura, no me atrapa. Su escritura no me atrapa y después cuando veo los planteamientos tampoco me motiva. ¿Y qué te parece la poesía española? Me pasa lo mismo. También. Sí, sobre todo la poesía y los autores, la poesía española de los años 60 para acá y la novela española del siglo XX, oye, de verdad no me atraen en lo absoluto. ¿Y cuál es la que te ha traído más en toda el habla hispanoamericana? Los argentinos, ¿Sí? los mexicanos son los que más me han atraído. ¿Y de cuál argentino hay más? Oye, me atrae mucho, me atraen varios. Está, bueno, Ernesto Sábato, está El túnel. el túnel. Manuel Mujica Lainez, está Cortázar, está también Bioy Casares. Ellos me atraen, me llaman la atención. Y de hecho ahorita hay uno que les recomiendo que se llama César Aira. César Aira, que es interesante, hay que prestarle atención a ese ¿De novelista. dónde es? Argentino. ¿Y los mexicanos? ¿Quién tienes aquí? Oye, mira, Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitía, Él lo llama. ¿Cómo es el ellos, apellido? Jorge Ibargüengoitía, Caramba. y ¿Tienes algún escrito de este argentino que no consigas aquí? Impronunciable. ¿Quieras conseguir? ¿De quién? Y se queda en la mitad de la palabra. Ay, ay, César Aira. ay. Aira. En vez de aire, A. Ah, mira. Exacto. Ajá, ¿tienes algún texto que No, yo no lo he leído de él, pero Lo siempre me quieres lo han leer. siempre me lo han recomendado, y lo otro es que lo que he leído, coño, me llama la atención, me gusta su escritura me gusta. ¿Qué ves en ese tipo de escritura cuando ves esos autores famosos? Bueno, yo lo que veo es si es coherente con el planteamiento, si tiene una línea estilística, eso es lo que veo, pues. Entonces, no es tanto por un estilo en particular, sino es como una especie de contacto primero que o te atrapa o no. ¿Cómo que se llama el que Pero te llevó? uno también insiste, o sea, yo insisto porque, bueno, me voy más adelante, busco variables. Igual me pasa con los novelistas venezolanos, que, dicho sea de paso, están en muy buen momento. Los novelistas venezolanos están en muy buen momento, pero no me atrapan. Los papeles de Henry James, de Henry James. es una maravilla. Lo leí. Una Pero maravilla. cuando terminó me salió una de mis expresiones populares, que no la voy a decir porque es un simbolista. Mira, Después te la digo. El final me produjo, Acuérdate. pero Ahora- buenísimo. Sí, acuérdate. Mira, Ricardo, hablamos ahorita de esta parte que nos atrapa del escritor y te preguntaba
¿A dónde vas? Si al argumento que nos presenta el narrador allí, o tratas de ubicar a la persona, cuál es la orientación que más te emociona, y para empezar la novela o el cuento, me estás diciendo que, bueno, ciertamente dice, y me motiva otra pregunta, dice, veo cómo está escrito. Y yo creo que a la gran mayoría como que nos pasa eso, ¿no? Sí. Porque uno busca de cierta manera calidad, ¿no? Precisamente, Ricardo, mira lo que pasó y que no te he comentado. Me meto en la biblioteca del colegio de la José Martí, me meto en la biblioteca a esperar a los niños para darle clase, van allá. ¿Y quién es la biblioteca? ¿Quién empezó? Bueno, mientras llegan los niños, vamos a ver qué libros tiene aquí. Y este fue un libro, ¿vale? Que me llama la atención el título, ahorita lo estaba buscando, no lo recuerdo, por ahí Renato Rodríguez. Oye, hermano, al final de la novela del tipo, ojeando, vamos a ver qué trae, cómo está dividido esto, cuál es la temática. Y al final de esa novela, lo que consigo son puras opiniones de nuestros escritores nuestros. Le preguntaron, mire, ¿qué cree usted de esta novela? El primero que aparece es nuestro gran amigo coño, quedó esa entrevista en el aire, lo íbamos a entrevistar a El Mundo al Aire. Primero que aparece El Mundo, y entonces El Mundo dice, es un tanto divertido, pero no sabe escribir, ¿no? Y de ahí para abajo, mira lo que le lanzan es candela al tipo, ¿no? Así es. Y coño, le voy a preguntar a Ricardo qué tan cierto es esta situación. Sí, Y este tipo, lo que pasa es que Renato Rodríguez es un autor que se basa fundamentalmente en la experiencia. Él no es un estilista. Y su planteamiento es perfectamente coherente. De hecho, él tiene una novela que se llama El Sur del Ecuanil. esa no la Bueno, esa. Y que es una novela, digamos, Al sur del Ecuanil. que imagínate, el Ecuanil es como, el Ecuanil es una pastilla. Entonces es al sur de una pastilla. Imagínate qué título tan particular. Una pastilla que le mandan a los que están Voy a hacer, Exacto, voy sí, a es hacer un un tranquilizante. voy a hacer un paréntesis ante lo que estás diciendo para que veas la creatividad, para que sepan, para que escuche usted. Mi abuelo fue estudiante de medicina. Su última hija, que nació en 1936, parece que estuvo malita. Y bueno, él la bautizó y todo lo demás. Sus hijos, 82 años después, porque ella fallece, que necesitan sacarle los papeles, se tienen que ir a Apure a buscar la partida de nacimiento, cosa que yo no entiendo porque en este país todavía sucede eso. Y es cuando se dan cuenta que ella no se llama como aparece en la cédula, sino que allá en los libros aparecía como Carmen, ya ahorita me voy a recordar el nombre, Carmen no sé qué. Cuando mi prima lo mete en Google, resulta que es el nombre de un medicamento. Y cuando buscamos el medicamento, yo llego y le digo a mi prima, es que ese abuelo de nosotros tiene unas vainas que nada más a él se le ocurrió. Uno tuvo 13 hijos y cada uno tiene, la mitad tienen unos nombres, una se llama Vestalia. ¿Y por qué le pusieron Vestalia? Bueno, porque de las vestas de allá, del palacio, ¿cómo se llama? Del palacio griego de los, en vez de ponerle Vesta le puso Vestalia. Y otro, ¿y por qué el tío se llama Enoch? Porque vino un tipo que decía que era vidente y él se hacía llamar el Enoch en 1940 y no sé cuánto, 20 y pico. Y yo decía, y a esta la mató con ese nombre de ese medicamento. Sí, pero parece que fue el que le salvó la vida a mi tía abuelo, se lo puso así. Bueno, claro. No, bueno, eso es curioso, ¿no? Sí. Sí, Porque bueno, en este Renato, caso Renato. también es curioso porque
En buena medida también el planteamiento de Renato Rodríguez. Colomina. En la cédula le aparecía Colomina, pero ¿sabes qué? Que tú antes le podías decir al que te ponía la broma, mira, yo me llamo Carolina, pero aquí parece Colorina, no, me pones Carolina, y te lo hacían. Eso pasaba, ya no pasa porque está digitalizado. Entiendo. Pero el medicamento eso ella le pusieron Colomina y era Coramine el medicamento. Allá aparece como Carmen Coramine y era un medicamento usado en, Coromine, sí. Bueno, en esos tiempos. Bueno, en este Hay caso una- Renato hay Rodríguez una- lo que se plantea es, él quiere como de alguna manera sacudir a la novela venezolana. La novela venezolana siempre ha tendido a ser muy seria. Lo que tú dijiste Y entonces cómo se rompen los él empieza esquemas. a desarrollar esta idea de deshacer esa seriedad, ¿no? Esa formalidad. De hecho, Salvador Garmendia no le gustaba para nada a Renato Rodríguez. No, Y entonces- es uno de los que hace la opinión, uy, pero yo vi la broma, ¿cómo se opina de este señor? Claro, porque en buena medida es una ¿Y lo novela publicó? que puede decirse que no Pero tiene ni mira pie. que- Es una novela que puede decirse que no tiene ni pie ni cabeza. Y además de eso, sus otras novelas, por ejemplo, él tiene una que se llama Viva la Pasta. Y entonces es una novela que se desarrolla sobre la cocina de la Ah, pasta. no, la que vi se llama El Bonche. El Ah, bonche. ese es Renato Rodríguez, ¿no? Sí, Renato Rodríguez. Sí, sí, esa fue la que vi, no el sur de Leconés, El Bonche. El sur de Loconí fue su primera novela. El bonche es más acá. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que él busca? En el fondo, él lo que busca es quitarle esa rigidez a la Sí, sí, novela. sí, sí. Ese es su planteamiento. Entonces, cuando tú ves que ese es su planteamiento y tú ves la escritura y todo coincide, todo es coherente, oye, ahí uno es donde dice que es un novelista que hay que prestarle atención. Yo no soy lector de él, pero sí lo aprecio y lo considero A mí- porque aportó una variable poco frecuente en Venezuela, porque la novela venezolana es muy formal, es muy rígida. Si la novela venezolana no tiene una investigación que la sustente, no es considerada. ¿Se atrevió? Claro, y además de eso, hacía falta, porque, como te digo, la novela venezolana ha tenido siempre una tendencia a ser muy rígida, muy formalista. Y muy criticada. No es tanto conservadora, sino rígida en el sentido de estético. Ah, ok, Y entonces entiendo. Renato Rodríguez rompe con esa formalidad, al igual que el propio Francisco Maciani en Piedra de Mar, que es una novela muy fresca. De hecho creo que la novela más fresca de Venezuela. Y eso le hace falta a la novelística venezolana porque somos muy rígidos en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se establece este vínculo formal con la escritura y el cuento, especialmente en la década, en el siglo IX, ya allí el formato se canoniza. A partir de allí hay una canonización del formato. Y que después, en la Edad Media, van a surgir 3 expresiones bien interesantes y una oral. 3 escritas y una oral. Que son el Conde Lucanor, ¿Qué quieres borrar? el Conde Lucanor, el Decamerón y los cuentos de Canterbury. Pero también hay unos cuentos que eran de origen oral, que se le denominaba Marque Julián. los Flaviux, Dame escribir, Flaviux, dame escribir, que dame escribir. son cuentos orales
de mayor, en la mayoría de los casos con temáticas humorísticas. Pero ¿qué pasa? Ese carácter humorístico, Fabio, sería Fabló. Ese que digamos, Eso es una forma, es francés, eso es una forma oral de cuentos que influyó mucho a el conde Lucanor, de don Juan Manuel, el de Camerón, Yo te lo devuelvo ahorita. de Boccaccio y los cuentos de Canterbury de Chaucer. Claro que sería Canterbury. Exacto. De Geoffrey Chaucer. Y fíjense ustedes que tenemos el formato de las mil y una noches, pero también tenemos el humor de los Fabliaux. Y de esa combinación, Fabli A, ahí le faltó la A, ¿ves? ok, Fabli Amos. Tiene que- sí, Fabliaux, Ah, ok, ese ya va la IA1, IA1. sí, que se lee Fabliaux, esa es la pronunciación, Fabliaux, Fabliaux. ¿Qué pasa? El aporte del Fabliaux, ¿cuál es? El humor, porque son cuentos de humor. se pronuncia Pablo, Fabliaux, Fabliaux, Pablo, Fabliaux, francés. como lo pronuncian los franceses, evidentemente uno dice Fabliaux y es en español, pero ellos pronuncian esa conjunción, ese dictongo lo pronuncian Sí, mira lo que más de una vez hemos hablado aquí, cómo pierde esencia, ¿no? Y bueno, de acuerdo al contexto cultural de cada quien, cuando viene la traducción. Si nosotros traducimos Fabliaux, o como se pronuncia, creo que no nos suena. Es un cuento, es un tipo de cuento, y tal como le diste, pues, con el propósito de provocar la risa. Pero mira lo que traduce, hablilla, de hablar, hablilla. Entonces Sí. suena. Entonces, verdad Sí, que claro. ese es el problema de la traducción, ¿no? Sí. Coño, el traductor también tiene que ser una persona que Súper brillante, busque ¿sí, no? que Sí. no pierda la esencia de lo que se traduce. exactamente. Es hasta preferible dejarlo así en francés, Fabliaux, Claro. o tú pones, ¿cómo es? Hablilla y Claro. creo que le quita. Una de las cosas interesantes que no hemos hablado de las mil y una noches es que era arte profano. Y entonces, en el arte profano, la ventaja que tienen es que en esas escenas aparecen mezcladas las emociones humanas. De hecho, la presencia sagrada también está, pero cuando hay intervenciones como del destino, como
y cosas que son como superiores o mágicas. Ahí está el elemento divino. Pero en términos generales son escenas de la vida cotidiana que tienen un rasgo sorprendente. Por ejemplo, Alí Baba y los 40 ladrones. El rasgo sorprendente es cómo se abre un muro de piedra a la palabra, ¿no? A la denominación ábrete César. Eso es interesante porque, digamos, bueno, es un ladrón, es un delincuente y además expresa cómo trabajaban estas bandas en la época. Pero hay un elemento mágico. Y toda la humanidad sigue Sí, trabajando. hay un elemento mágico que le da una característica excepcional. ¿Ok? Permíteme una licencia aquí, Ok. un cuento de la misma noche. Se llama, creo que El Carnicero, el cuento del carnicero. Ah, ok. ¿Sí te acuerdas? Bueno, un carnicero es un pueblo, digamos, un pueblito, tiene una extraña clienta. Esta clienta todos los días va a la carnicería y pide vísceras, pero en grandes cantidades, vísceras. Entonces el carnicero, por supuesto que se sorprende, ¿no? Porque ella va a una hora fija a comprarlo. Entonces se sorprende porque además la mujer es muy linda, muy bella y eso. Entonces cuenta y habla de su belleza. Entonces el tipo se extraña del asunto y entonces una vez decide seguirlo. Porque bueno, no es normal que una mujer compre vísceras en grandes cantidades. Entonces él la sigue a esta mujer y ella se mete en una cueva y entonces él se da cuenta que estas vísceras son para un tipo gigantesco, un animal, un tipo de proporciones gigantescas. Bueno, entonces él ve que este animal le hace el amor a la mujer. Entonces, al parecer, era asidua, digamos que estaba mucho tiempo dentro de la cueva y él salía a buscarle la comida. Al gigante. Entonces él, desesperado, porque el tipo está como prendado de la mujer, entonces le echa el cuento a una señora, a una mujer de estas que saben mucho de esas cosas, cosas cotidianas. Entonces no, vale, yo sé lo que juro. Ella lo que tiene es una enfermedad, ella la definió como una enfermedad tal como en este momento lo define la enfermedad de los médicos de la linfomanía, ¿no? Sí. Ella la define como una enfermedad, no, pero eso tiene cura, le dice esta señora al carnicero. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, para curarla y eso. Bueno, pero primero tengo que matar a ese animal. Entonces efectivamente él entra en la cueva, mata al animal y bueno, el asunto del cuento es que él se queda con la mujer porque la señora le hace unas medicinas y le quita la enfermedad que tiene un nombre en el cuento, pero que nosotros conocemos como Linfomanía. Mira, ese es un Interesante. autor. Bueno, fíjate, ahí Este llama Geoffrey, se escribe así, Geoffrey Chaucer. otro cuentista. Sí. Aquí está el formato del cuento. Este es el formato del cuento, pero ya categóricamente establecido. Ya va, un momentico, está el formato Ya completamente establecido. completo. Claro, las Mil y una noches son del siglo IX y todas estas obras son del siglo XIII, 1200 y pico. Siglo XIII. El conde de... No, perdón, disculpen. Creo que el Conde Lucanor es del siglo XIII y el de Camerón y los cuentos de Canterbury son del siglo XIV. Es lo que podríamos llamarle literatura gótica. ¿El de Camerón y cuál era?
los cuentos de Canterbury. El Decamerón y los cuentos de Canterbury es literatura gótica, pero el Conde Lucanor, don Juan Manuel, es literatura románica. ¿Y qué es lo que ocurre? Allí conseguimos también la presencia árabe. Don Manuel y quién más. Así se nombra don Juan Manuel. Don Juan Manuel y quién más. Esos son de, Don sí, Juan Manuel, el Decamerón, Boccaccio, que no recuerdo el nombre de Boccaccio, Giovanni. Giovanni. Giovanni Boccaccio. Mira, el Conde Lucanor es del siglo XIV. ¿El de Camerón es del siglo? No, el Conde Lucanor es del siglo XIII. El de Camerón es el siglo. Se escribió entre 1331 y 1335. Siglo XIV. No, entonces los tres son del siglo XIV. Los tres de arriba. Sí, el Conde Lucanor, el Decamerón y los cuentos de Canterbury. Ajá, los cuentos de Canterbury y el Boccaccio Giovanni Boccaccio. son del siglo. Los tres son del siglo XIV, ciertamente. 1300, que es 1350. literatura gótica. Lo interesante es que el Conde Lucanor tiene elementos árabes y en buena medida eso también le da una característica de la literatura árabe. La literatura árabe tiene una característica, que ella es siempre ejemplificante espiritualmente. Claro, en el caso de el Decamerón y los cuentos Canterbury, sí estamos ante un trabajo del humor evidentemente determinado por los franceses. Porque el humor es impresionante cómo abarca toda la obra. El humor y el sexo, además, Fíjate. siempre es un asunto en donde se mezcla el humor con el sexo. Entonces siempre los personajes están tratando de hacer el sexo en un lugar escondido, o siempre hay un problema que la mujer está traicionando al marido con ya bien sea un carretero o un jardinero. Siempre hay situaciones El de Camerón. Hay un de texto Camerón y en los cuentos de fundamental Canterbury de también. la Y otra cosa que les digo es que son escritos en verso, humor y amor de son en verso. De ahí ¿Este viene. último es un nombre o es un cuento? De Euphilip. No, No, ese es el autor. Ese es el Geoffrey autor. Chaucer, ese es el autor. De los tres. Los cuentos de Canterbury. De los cuentos. De ahí que dicen que la corona inglesa y francesa, y o sea, la descendencia no es tan, no es tan de la realeza, ¿no? Bueno, es echan que esos cuentos muy de bien que- lo que estás diciendo. Lo que por ocurre, esos cuentos de Canterbury. lo que ocurre es que la realeza europea surge de una combinación entre los pueblos bárbaros y los pueblos celto-romanos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es una realeza vinculada fundamentalmente a la naturaleza. No era como la realeza del Mediterráneo, que en ese sentido era más, ¿cómo Generacional. podríamos decirlo? Era más, menos rural, más urbana. La realeza del Mediterráneo era menos rural, en cambio la realeza del territorio europeo era más rural. Y entonces, claro, Los en ese castillos proceso- estaban anclados en su comarca y ellos eran sí, en sus reinos, en su reino, pues. porque Sí, ese, quizás- Otro que fue el mismo barbero que el amigo, oyó. Pablo traduce que bueno, lo que dice Jesús, hablilla. Hablilla. Hablilla de hablar. Hablilla. Ah, ok.
pero que mejor se me cuento porque con Abril. Mira, No sé para una esquina, te voy a echar una Giovanni brilla. es Sí, el autor no, de los de arriba. ¿Qué? Giovanni Bosca. Giovanni Boccaccio. Boccaccio es el autor del Decamerón. Y en el caso, bueno, es algo que hay que precisar, pero los cuentos de Canterbury sí son en verso. No estoy seguro que el Decamerón lo sea. No. Y el Conde de Lucanor tampoco es en verso, es en prosa. No, es en prosa, es en prosa. Perfecto. Igual que el Conde de Lucanor. Sí. Pero en cambio, los cuentos de Canterbury sí es en poesía, pues, o sea, utiliza el formato del verso. Octosílabos pareados se llama el formato. Octosílabos. Pareado. Esto es importante porque el octosílabo pareado se utilizaba porque ayudaba a la memoria. Entonces, los bardos que se mantenían transmitiendo las sagas irlandesas, islandesas, escandinavas, celtas, germánicas, utilizaban el octosílabo pareado para recordar, porque a medida que iban recitando, se les venía el próximo verso, igual que pasa con la música. Ok. Claro, era literatura oral. ¿Cómo con la música? Con la música uno está tocando y llevas el compás y la melodía te lleva a la siguiente, a la parte siguiente. Una vez que tú te aprendes la melodía, ya sabes cuántos compases, aunque no los cuentes. Y Sí. eso es Con el verso, con el octosílabo pareado ocurre algo parecido. El octosílabo pareado te ayuda a recordar más fácilmente la historia. ¿Das ¿Qué un pasa? ejemplo? Oye, no tengo aquí ejemplos. Hay Mira, que pero- buscarlos. Puedes buscar, por ejemplo, el arcipreste de Ita, o se puede buscar una novela de Christian de Troyes también. Y ese Conde Lucanor no está en verso, ¿no? No, no está en verso. Octosílabos variados. Y de esos que están ahí, ¿cuáles me dijiste que estaban en verso del Decamerón? Los cuentos de Canterbury. Entre el amor y el humor, aquí le escribe el cuento, ¿no? Bueno, mira, entre el amor y el humor viene de el Decamerón y los cuentos de Canterbury. Con eso te lo digo todo. Pero, Aquiles Nazoa era un lector de sus autores. mira, Los conocía. a ver, mira, es como imposible, bueno, leer los cuentos de Canterbury en verso, traducido de español, no sé. Sí se puede, Sí se puede, pero es muy difícil de es muy conseguir. difícil y también como de digerir, porque fíjate, ¿por qué lo digo? El libro nacional está en la Ilíada, en el libro nacional, la Ilíada está en verso. Es algo que es como imposible de leer, claro, no es imposible porque está allí, tú lo puedes leer y tal y todo. Pero es como complicadísimo leer Ilíada en verso. Así como, bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a leer la Divina Comedia traducida, pero que es también complicada porque el traductor, no sé qué opinas, Ricardo, pero es que el traductor tiene que reinventar de nuevo la Divina Comedia. Tiene que reinventarla, tiene que hacerla de nuevo, porque es complicado traducir más del inglés traducir, No pasa como con el gaucho. Claro, Eso- el gaucho es en castellano. No hay problema, no hay ese Ahí problema. no hay. El asunto que se presenta aquí es el siguiente, muy buena observación, Fred. El asunto que se presenta es el siguiente, que si tú no lo lees en verso, no vas a entender la dimensión que tiene el texto. Al igual que la Ilíada y la Odisea. Es verdad, de hecho, yo estuve años buscando una traducción de la Ilíada del verso y la conseguí. Pero eso fueron años buscando. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la traducción en verso, entiendes el sentido del rapsoda,
y de la Edo. Ahí lo entiendes. Porque tiene una forma métrica del endecasílabo, como le llaman, que es un tipo de verso que utilizaban los griegos. Buenas, ¿cómo estás, Victoria? Sí. Y entonces, claro, es un poco lo que pasa aquí en este caso. La diferencia está en que el octosílabo pareado, a diferencia de la Ilíada y de la Odisea, es mucho más plano. Es más fácil de traducir en términos métricos. Tengo uno aquí. Los cuentos de Canterbury, la novela medieval en verso, es muy difícil, es más fácil, porque el octosílabo pareado, igual que el poema del Mío Cid, el Cantar de Roldán, es plano. No es como el endecasílabo griego, que sí tiene variaciones más complejas, porque es un poema épico. Pero en el caso del poema épico medieval, como era también... permiso. Oigan esto, en octosílabo pareado. Yo vi sobre un tornillo quejarse a un pajarito, viendo su nido amado de un labrador robado. Esteban Manuel de Villegas. Ver otro cielo, otro monte, otra playa, otro horizonte. Julián de Casar. Gracias, chévere. No, vale, chévere, gracias. Entonces, claro, ¿qué pasa con el octosílabo pareado? En el poema del Mío Cid, en el Cantar de Roldán, en las novelas de Chrétien de Troyes, en las novelas de Thomas de Inglaterra o de Robert de Boron, que es una versificación plana, es sencillamente la traslación de la acción oral a escrita. Entonces, como el octosílabo es más fácil de recordar, entonces pasó a escrito de manera octosilábica. ¿Ok? Entonces el Mío Cid tiene esa característica también, igual que el Cantar de Roldán. Y estas novelas y todos estos que les hablé, ¿no? En el caso de los cuentos de Canterbury también tiene esa característica, porque digamos, la prosa prácticamente comienza a desarrollarse a partir del siglo XII. Aquí hay uno. Porque siempre, en el caso del lenguaje románico, porque acuérdense que ya no se habla latín, acuérdense que ya no se habla griego. Entonces, el lenguaje vulgar, como se le llamaba, denominaba, no tenía escritura, era oral. Entonces empieza a pasar a la escritura gracias a estos autores, que empezaron a escribir con el sonido porque además el románico es un idioma que está por lo menos en 6 países europeos, por ejemplo Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Portugal, y no recuerdo ahorita cuál, catalán. Esas son las lenguas románicas. Y entonces, claro, no tenían una tradición escrita, empiezan a ser escritos es a partir del siglo XII. Y empiezan a ser escritos tal y como lo comentaba el bardo, que el bardo es el que conserva las narraciones de las sagas, tanto germánicas como eslavas, escandinavas y celtas. Ese era el italiano en lengua románica. Sí, el italiano es una lengua románica, exactamente. De hecho, en ese momento, cuando surgen esas lenguas, era impresionante porque un italiano podía dar clases en Londres sin cambiar de idioma. Se habla de la globalización. Aquí tenemos un ejemplo de globalización en el siglo XII. ¿Ves? Un autor
Gran Bretaña podía dar clases en París o podía dar clases en Roma, porque el románico era un lenguaje internacional. Y también eran lenguas derivadas del castellano. No, del latín. Del latín. Eh, ¿Entiendes? Y después tenemos el al-andaluz. Y el latín no funcionaba también como a En nivel términos global, formales, porque todo formalmente, estaba escrito en latín. pero era formal, no se hablaba. Ah, era como cuando Era estudiaba derecho, todo Era en escrito. latín. De hecho, las primeras historias de las sagas fueron escritas en latín, y latín no en de lengua vulgar. Grecia. El latín es de Roma. Mira, ¿qué te parece esto, Ajá. querido Ricardo? Nosotros hablamos Yo latín. solo que nací para Antes tormentos, hablábamos latín. estoy en todos estos elementos. Castellano. La boca tengo en aire suspirando, el cuerpo en tierra está peregrinando. Los ojos tengo en llanto noche y día, y en fuego el corazón y la alma mía. Francisco de Quevedo. Muy bien, pero eso es un poema. No es un buen ejemplo para lo que estamos hablando. Hay que buscar por ejemplo, el poema del Niño Cid. Busquen el poema del Niño Cid a ver si conseguimos un ejemplo. Es interesante.